Conexión, como solemos hacer los martes, con Lorenzo Ramírez, periodista económico. Lorenzo, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Bueno, en el punto de mira, esa situación geopolítica afectando sobre todo al conjunto de la economía, las últimas palabras, las de Macron, que veíamos esta mañana decir que había una serie de condiciones que si se cumplían, los cazas podían ir a Ucrania. Lo que no sabe es que los cazas son de Lockheed Martin, es decir, que tiene que pedir permiso a Biden, que ya ayer dijo que se relajen, keep calm, le dijo a Macron, pero Macron insiste en un movimiento que empieza a ser demasiado cotidiano. Primero un globo sonda, tanques, se niega el que lo quiere dar o el que tiene que darlo, presión internacional total, los tanques, vamos a ver si al final los aviones también, van hacia Ucrania. ¿Crees que en este caso se va a producir algo parecido o podemos volver además a ver, Lorenzo, una crisis en el bloque occidental poniendo encima de la mesa otra vez ese famoso cisne negro de la guerra de Ucrania? Estados Unidos no va a mandar ningún tipo de armamento de compañías norteamericanas, al menos hasta dentro de varios meses. Es decir, en el caso de que finalmente esa guerra se alargara, ahí sí podríamos ver ese escenario. Pero la idea del complejo militar e industrial de Estados Unidos es que primero se utilice armamento europeo que demuestre su fracaso sobre el terreno y a partir de ahí empezar a vender la idea de que el futuro ejército europeo, ese ejército europeo del que hablan todos, ese aumento del presupuesto de defensa en Europa, en el cual pues hay una pugna empresarial importante entre Airbus, entre Indra, entre la propia General Dynamics norteamericana, la propia Lockheed y compañía, caiga del lado de Estados Unidos. Es decir, aquí hay varias guerras que se están produciendo al mismo tiempo y a la vez hay ya voces dentro del complejo militar industrial que piden no alargar el conflicto por las consecuencias que puede tener no solo para pues el Deep State, si queréis llamarlo así, ¿no? El gobierno en la sombra de Estados Unidos, sino también para los propios intereses de la Casa Blanca, ¿no? Ahora mismo hay dos tendencias claras. Hay unos que defienden el pacto que contemplaría la división de Ucrania. Para este viaje no hacían falta alforjas, ¿no? Porque al final si lo que se va a quedar es el Donbass por parte de Rusia y luego la parte del oeste va a ser incluso repartida porque Polonia sigue insistiendo en que quiere una parte del terreno, pues no tendría ningún sentido armar la que han montado, ¿no? Pero por otro, como digo, existe la intención de alargarlo esto un poquito más para limitar la industria de defensa de la Unión Europea, ¿no? Hay un informe de la Fundación RAND, del think tank, de la RAND Corporation, que yo, pues pido a todo el mundo que lo vaya a buscar. Se titula Evitar una guerra larga, Avoid a Long War, donde ya se pone de manifiesto básicamente que a pesar de la propaganda occidental en estos momentos a Rusia le interesa alargar el conflicto bélico porque podría dañar a su vecino europeo, el cual le ha traicionado al aceptar de forma sumisa las órdenes de la cúpula de la OTAN. El think tank RAND, para el que no lo conozca, es uno de los referentes, ¿no?, en el complejo industrial militar de Estados Unidos, está pidiendo el fin. Yo entiendo que esto es difícil de asumir para algunos. La guerra de Ucrania tiene muchas derivadas y objetivos, pero el principal es romper la Unión Euroasiática como contrapeso al poder anglosajón, y esto ya está conseguido, ¿no? Es verdad que hay otros objetivos secundarios, pero esto ya está conseguido. Para todo aquel que quiera profundizar en esta idea, le recomiendo que lea al economista Sergei Glassiev, que es un economista ruso, uno de los principales asesores de Putin, uno de los principales arquitectos de la Unión Euroasiática y autor censurado en Occidente, porque ya sabes que dice Borrell que no podemos leer cosas de los rusos porque a lo mejor nos volvemos prorrusos y de repente pues nos ponemos a hablar en ruso sin querer, ¿no? Entonces la RAND recuerda algo que algunos parecen olvidar, y es que los intereses ucranianos no tienen por qué ser los mismos que los de Estados Unidos. Esto está empezando ya a permear la sociedad de Estados Unidos, que no quieren que se alargue este conflicto, aunque le puede interesar, como digo, la industria del armamento, a esos halcones del Pentágono, a los cuales mencionabas. Lockheed Martin es uno de los principales, entre los cuales además se encuentra paradójicamente la propia RAND. Por eso me parece muy destacable este informe, ¿no? Y la propia familia Biden, con evidentes y demostrados intereses en que se eche tierra sobre Ucrania, ¿no? Y en este informe, este think tank pues pone de manifiesto lo que hemos apuntado aquí varias veces, que el precio para Occidente de sanciones a Rusia ha sido importante, citando expresamente esa perturbación, dicen ellos, de los mercados de la energía, que también le ha venido a Estados Unidos, por otra parte, de los alimentos y de los fertilizantes, pero que a partir de ahora podría no ser beneficioso para Estados Unidos. Cuidado, porque Estados Unidos tiene que importar muchos de estos productos. El tema del diésel es claro, también hemos hablado en muchos casos, ¿no? Y luego, el coste de mantener la solvencia económica del Estado ucraniano también está sobre la mesa, ¿no? Entonces, si hablamos del ámbito militar, la RAND lo que plantea ahí es que la ayuda militar de la OTAN a Ucrania podría hacerse insostenible al cabo de cierto tiempo. Esta es la principal novedad. Es decir, el complejo militar industrial está diciendo no vamos a mandar más armas, dejen que los europeos
se maten entre ellos, dejen que los europeos utilicen su armamento y luego ya si eso mandaremos nosotros los cazas y los Abrams, que qué bonitos son nuestros Abrams, que por cierto nos quieren colocar unos Abrams que tienen más años que el tabaco y que cuidado porque a lo mejor los que mandan al principio no son precisamente los más nuevos, ¿no? La RAND admite que Rusia podría revertir los avances ucranianos en el campo de batalla, algo que también va completamente contra el mensaje único, contra el pensamiento único, y al final pues esto está absorbiendo recursos militares, tiempo de altos responsables políticos que quieren ya focalizarse en China, quieren ya mirar a China, quieren ya mirar a Taiwán y quieren empezar a cambiar las tornas, ¿no? Claro, Putin no quiere, Putin lo que quiere es extender esto, ¿no? Entonces, para concluir, el think tank plantea que es imposible que Zelensky consiga su objetivo y que la guerra debe concluir con un reparto territorial, ¿no? Y en este respecto, pues Estados Unidos indica que debería condicionar esa futura ayuda militar a que Ucrania se comprometa a negociar. Esta es la cuestión mollar aquí, por eso a mí mis fuentes en el ámbito militar de Estados Unidos me indican que no hay ninguna intención de mandar ningún tipo de armamento y que van a estar mareando a la perdiz todo lo que puedan, ¿no? Y al mismo tiempo, una parte de ese complejo militar industrial pues pide lo que quiere es aprovechar todo este proceso para limitar el desarrollo de la industria militar europea, que recordemos estaba muerta. No estaba muerta, estaba tomando cañas, ¿no? Como decía la canción, en Europa prácticamente no había ninguna intención de aumentar el presupuesto militar y después de la guerra de Ucrania ya hay un interés claro, se vuelve a hablar del ejército europeo, que será al final o tendrá como principal suministrador al complejo militar industrial de Estados Unidos, ¿no? No en vano la visita de Stoltenberg a Berlín pues se produjo en un contexto en el que había empresas como la propia General Dynamics que también mandó a su cúpula allí. General Dynamics, empresa profundamente relacionada con la CIA, ¿no? Todo esto está sucediendo mientras a nosotros pues nos cuentan películas de vaqueros, José Antonio. En ese entorno hay otra película importante que nos han estado contando durante los últimos meses, el último año, que es esa batalla de los aranceles entre Estados Unidos, entre China y también Europa, que reduce, y ya se empieza a ver de una manera muy acelerada, la famosa desglobalización, que reduce el comercio global, pero sobre todo que colateralmente empieza a tocar a dos sectores de una manera muy fuerte, les empieza a impactar directamente. ¿Qué sectores son y cómo se empieza a ver ya, Lorenzo, el impacto en ellos? Bueno, dos sectores fundamentales, el tecnológico y el de las energías renovables, porque nos han vendido, ¿no?, que esta nueva etapa de crecimiento después de la recesión va a venir de la mano de la tecnología, va a venir de la mano de las energías renovables, pero claro, se necesitan unas ciertas materias primas que están muy localizadas en el planeta y que además pues los que las tienen no las quieren vender, ¿no? En paralelo a esta guerra militar hay otra económica en la cual pues tiene mucha importancia ese componente tecnológico y ese desarrollo de las renovables. Es una batalla que, como dices, ha provocado la caída del comercio global. Es otro de los indicadores adelantados de la llegada de la recesión, porque los aranceles y las barreras comerciales pues son los principales enemigos del desarrollo económico. Aunque en estos tiempos de crisis muchos piensen que la solución es poner muros, nunca es una solución poner muros, ¿no? La decisión de la Casa Blanca de imponer restricciones a los semiconductores, a los chips chinos, va a generar problemas en el sector de las renovables porque el gigante asiático, porque China va a limitar las exportaciones de paneles solares. Poca gente sabe también que nosotros, la industria solar depende mucho, la industria solar europea depende mucho de China, tanto en componente como en producto terminado. No está claro si este embargo va a afectar a los materiales para construir los paneles o al producto terminado, pero sin duda va a tener un impacto notable en la industria verde occidental, ¿no? Luego, los chips tienen muchas derivadas, ¿no? Esos semiconductores que tienen una importancia capital para entender también el conflicto en torno a Taiwán. Están ya todos mirando a Taiwán, José Antonio. Es decir, me recuerda esto a los últimos días de Afganistán. De hecho, cuando se estaba acabando lo de Afganistán, a mí ya me dijeron, vamos a calentar el polvorín ucraniano. Y los mismos que me decían eso me están diciendo, hay que dar carpetazo a Ucrania y hay que empezar otra vez a calentar el polvorín taiwanés. De hecho, en ese contexto, la Casa Blanca acaba de firmar un acuerdo, no sé si se ha hecho público ya, pero estaban en los últimos flecos, un acuerdo entre Japón es elemento fundamental ahí, porque es el policía de Estados Unidos en la zona. De hecho, si hay una guerra en Taiwán, Japón va a ser el que ponga allí principalmente tanto las armas como los cadáveres. Y luego también un acuerdo con Holanda, otro país fundamental en la cadena de suministros, que tiene una empresa que se llama ASML, que es la que tiene las máquinas para fabricar los semiconductores. Se habla poco de ella, pero también es fundamental, ¿no? Resulta que la Casa Blanca se ha dado cuenta de que las restricciones a los semiconductores que había puesto a los semiconductores chinos no sirven de nada si no tiene el compromiso de Holanda, que tiene las máquinas, y el de Japón, ya que a Taiwán la tiene de su lado, ¿no? Por eso ha negociado un acuerdo en este sentido, y sin la cooperación entre estos países, pues la medida de la administración Biden, como digo, se quedaría en agua de borrajas, ¿no?
Hace un par de días, Wall Street Journal mostraba cómo China se está saltando esas restricciones y está comprando chips de las empresas Intel y Nvidia. China se está saltando en estos momentos las barreras regulatorias o legislativas que ha impuesto la Casa Blanca para la exportación de semiconductores a China. Ya se está hablando mucho de que China quiere estos chips para su industria militar. Era un poco por donde iba la información de Wall Street Journal. De hecho, ya se hablaba incluso de bombas nucleares. Pero esto es contar solo una parte de la verdad, porque China usa los chips también y fundamentalmente para el desarrollo de los proyectos de inteligencia artificial, de computación cuántica. Esto es una tecnología que lo cambia todo y de la que pocos hablan, ¿no? De hecho, funcionarios del Tesoro ya están trabajando con los bancos y con la propia Reserva Federal en cuestiones de seguridad cibernética, porque el riesgo de que se produzcan ciberataques usando esta tecnología cuántica es muy elevado. Hay una pelea notable entre el Google, ¿no?, por parte de Estados Unidos y luego las empresas de tecnología de China, con Huawei a la cabeza también, para ver quién logra esta victoria en la computación cuántica, porque en el que tenga esta ventaja, pues directamente va a poder superar todo lo que es la criptografía convencional y podrá realizar ciberataques a la carta, ¿no? Esto es una cuestión de seguridad nacional, de seguridad global, y además por el tema de los ciberataques es fundamental esto para ese desarrollo de la inteligencia artificial, para ese desarrollo de la tecnocracia digital que tanto les gusta a los tipos del foro de Davos y en la cual pues China es un alumno aventajado, ¿no? Todo esto es muy relevante, se está hablando poco porque claro, nos fijamos en los aviones, nos fijamos en los cazas, nos fijamos en los tipos de interés con toda la razón del mundo, pero hay otros temas también que subyacen y que son relevantes y que luego pues cuando aparezcan y salgan a la luz pues alguno dirá, bueno, esto no se podía saber, sí se podía saber, de hecho aquí lo contamos, José Antonio. Hay otra verdad oculta, ¿no?, como decía Tim Harford en la economía, que está alrededor de el menor consumo de gas en Europa. Es verdad que el tiempo ha ayudado, pero ¿qué hay detrás de también ese menor consumo del gas en los últimos meses, que ha sido también una tabla de salvación, pero que tiene una cara B muy negativa para el conjunto de la economía europea? Pues esto es la gran mentira, ¿no? La gran mentira de la reducción de la demanda energética en la Unión Europea, ¿no? Es otro tema en el que se está manipulando a la población. Se nos está diciendo que los gobiernos europeos han tenido mucho éxito a la hora de limitar el consumo energético en los últimos meses, que los planes de concienciación social que han lanzado han sido estupendos, sobre todo a la hora de reducir el consumo de gas, que además, como bien dicen, las buenas temperaturas han acompañado, que la búsqueda de alternativas del gas ruso han permitido este éxito, pero lo cierto es que buena parte de la reducción de la demanda se ha producido porque muchas empresas han cerrado, han reducido su producción otras, algunas se han llevado directamente parte de la producción a China o a Estados Unidos, donde el coste energético es 5 veces inferior al europeo, se dice pronto, 5 veces inferior. Más del 50% de la producción química europea en estos momentos ha desaparecido. Esto es un desastre que seguramente pues en los libros de historia se analizará en el futuro, pero que ahora pues parece que es otra cuestión que queda en un segundo plano, ¿no? La producción de acero y aluminio se ha desplomado y ahora encima se está poniendo sobre la mesa la necesidad de que los países europeos, atención José Antonio, se vean obligados a enviar a Ucrania parte del gas que han almacenado gracias a esta destrucción de la demanda. Es decir, si la guerra se alarga, vamos a ver cómo Ucrania no solo va a pedir dinero y armas, sino también energía. Cuidado, porque el próximo invierno podríamos ver una lucha entre los países europeos para garantizar ese suministro. De hecho, ya hay muchos informes, como bien sabes, que están apuntando en esta línea. Hemos pasado este invierno, vamos a pasarlo. El que viene va a haber una lucha feroz, va a haber navajazos en Europa para conseguir la energía. Si encima Ucrania reclama una parte de ese gas, yo creo que todo esto se pone en contexto y nos ayuda a entender cómo la Unión Europea ha aprobado, ha sacado adelante esa normativa por la cual los países que tengan un mayor abastecimiento deberán ceder una parte a los que no lo tengan. Esto no se ha puesto todavía en marcha, se podría poner el próximo invierno y ahí España será uno de los que más tienen que perder, porque su conexión con el gas argelino ya veremos a qué precio. Y las plantas de regasificación son determinantes. Aquí en principio no tendría por qué haber problema de suministro, con lo cual que no te extrañe, José Antonio, que al final acabemos mandando el gas en barquitos a Ucrania. Muchas gracias, Lorenzo Ramírez, como siempre, periodista económico. Buen día, Lorenzo, buen negocio. Igualmente.